Bueno, a la vuelta. Este que les voy a mostrar es un gemelo digital de un proyecto llamado National Landing. Es un proyecto en Washington DC. Te voy a contar un poco de la historia de este proyecto. Fue una licitación bastante grande que hizo Amazon para establecer su campus en la costa este. Obviamente Amazon tiene sedes en todas las ciudades de Estados Unidos, pero tiene un campus grande, entonces hicieron una licitación como de 2 años. Al final quedó Washington DC en Nueva York, y al final Nueva York quedó afuera y quedó solamente en Washington DC, ¿no? Entonces le voy a mostrar este proyecto. Es una reformulación de cerca de 223 hectáreas de 4.5 kilómetros de lado a lado, y lo vamos a mostrar mucho, ¿no? Acá pueden ver, ahí se ve denunciada el Pentágono, ¿ya? ¿No? Este es el río Potomac, enfrente está Washington DC, propiamente dicho, de este lado es el lado de Virginia. Este es el aeropuerto de Reagan, ¿está? Y acá va el proyecto. Desde aquella punta hasta esta punta, ¿verdad? Son 4.5 kilómetros de largo. Más o menos la distancia entre el obelisco y la Plaza Independencia, para una referencia, ¿no? La sede de este es como decía, un gemelo digital interactivo, ¿no? Se puede cambiar la hora del día en tiempo real. ¿Okay? Tenemos capas de información acá: tránsito, proyectos residenciales, proyectos corporativos, áreas verdes, hoteles y retail. Tiene muchas aplicaciones, ¿tá? Y esto, como les decía, es algo que estaba diciendo antes. Nosotros estamos fomentando mucho el gemelo digital de diseño, que no solamente tenga el estatus del diseño al día de hoy visual, sino que también tenga otras capas de información, ¿no? Esta parte que les mostramos acá es el campus de Amazon en la etapa 1. Son 8.000 personas que se han mudado a este lugar en junio de este año, del año pasado, junio de este año. Todavía estamos, pero en junio del año pasado son 8.000 personas. 8.000 personas que tienen mujer, hijo, perro, hijos, marido, y todas esas personas, bueno, tienen que lavar la ropa, salir a comer. Entonces, ese cambio de tantas personas que mudan para acá requiere un cambio a nivel urbano. Entonces, no solamente la propuesta era, bueno, en qué lugar, obviamente hay una cantidad de exenciones tributarias, políticas, de cosas, pero además tiene que tener la ciudad lo que se llaman amenities urbanos que ameriten que la gente pueda trabajar. Esto, por supuesto, en el entorno del back to office de Estados Unidos, que la gente que va a trabajar, realmente. Bueno, y acá entonces voy a pasar a esto. Vamos a ver si se me puede. Bueno, acá lo que estoy mostrando es el nivel de detalle, ¿no? Esto está hecho, ¿saben? En Unreal Engine 5, ¿está? En Unreal Engine 5, ahí estamos en el. Una cosa que es muy importante es que nuestro equipo está compuesto de 1/3 arquitectos, 1/3 desarrolladores de juegos, 1/3 ingenieros de sistemas, ¿no? Esto hace que lo que se ve acá tenga un nivel de detalle total, o sea, los movimientos, las especies de plantas, el detalle de la fachada. Entonces esto permite ir en profundidad con la historia que cada uno tiene, ¿no? Cuando es un proyecto residencial, esto era muy fácil, de tipo de aplicación, los amenities, bueno, si tiene 1, 2 o 3 auditores. Cuando es una ciudad, no tiene muchas audiencias, ¿no? Vos tenés las autoridades públicas, tenés los inversores, tenés los compradores residenciales, los ingenieros corporativos, los jefes de los restaurantes, y todo eso, todas esas audiencias tienen el poder de trancar o de empezar el proyecto o empujarlo. Entonces, esta herramienta permite a cada uno de ellos ir en profundidad, como además estamos hoy en día entrenados para que las historias que nos cuenten, o sea, el marketing digital está súper segmentado y lo seguimos solamente cuando estamos esperando, ¿no? Entonces, es esperado que todas estas audiencias reciban información en profundidad de ellos, ¿no? Por ejemplo, si vas a hacerle un pitch para que venga Starbucks a esta esquina, vas a tener que mostrarle que le cae acá, cómo es el movimiento, hasta la distancia, a qué distancia está el edificio que está arriba, ¿no? Acá hay un edificio residencial que se quiere hacer, pero también ya que estoy acá para esta zona, pues no voy a otra. Les voy a mostrar la etapa 2 del proyecto de Amazon, que esto está cargado por el momento, ¿no? Pero ese está una parte. Esta es la etapa 2, de Amazon, es algo bastante icónico.
los arquitectos nos dan todas sus opiniones, ponemos todas sus opiniones. Yo creo que es bastante bueno, que haya cosas nuevas. Es bastante lindo realizarlas. También otra parte acá. Esta parte es un proyecto, esta parte es más residencial. Estos dos edificios están terminados. Están muy parecidos, lo van a ver. Esto es en 1930 Drive. Y hablamos un poco de la parte del peatón. Bueno, una cosa que es muy importante para mí es esta combinación que nosotros tenemos, porque creo que es importante para los que estén interesados en hacer algo por el estilo, esa doble, bueno, el equipo multidisciplinario, ¿no? Que te permite que esto tenga un look lindo, por decir arquitectónico, que sea atractivo, y que a la vez corra en los correcto, ¿no? Nosotros tomamos mucho, estamos bastante orgullosos de poder tener este nivel a esta escala, que es lo más difícil de todo, a dos cosas, ¿no? Nivel de detalle y escala, que bueno, se puede comparar perfectamente a algunos posibilidad, y en realidad, por supuesto, posibilidad y una cantidad de cosas, funcionalidad, esas que esto no aplica, pero sí, el nivel de detalle está bastante bueno y la escala bastante grande. Entonces el uso que te está diciendo es el motivo para el desarrollo de este tipo es la habilidad de los proyectos de gran escala, que tienen aparte son de definir la agenda de construcción de 10 años por delante. Entonces, esa comunicación corporativa previa, ¿no? Desde que arranca el proyecto, explicar con las autoridades municipales, cuando vienen a hacer cambios, además, los proyectos tenemos animales vivos, ¿no? Se diseña un día, ya está pronto y se construye, eso va cambiando con el tiempo. Y entonces toda esa comunicación corporativa y pública justifica mucho este tipo de herramientas. Además, por supuesto que esto es un estatus del diseño al día del proyecto, ¿no? O sea, el proyecto arranca, tiene una parte diseñada, otra parte no, el diseño va avanzando, la construcción va avanzando, si se quiere, hace 18, 24 meses más tarde, ¿no? Entonces, esto representa el estatus del diseño al día de hoy. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Una cosa más que me parece importante de hablar de tipo de proyectos es que nosotros acá tenemos 3 niveles de realidad, ¿no? Lo existente, lo que está proyectado en detalle y los placeholders. Tendría que pensar una palabra en español, pero no, perdón. Lo existente, básicamente, por ejemplo, los edificios de ladrillo que se ven a la izquierda son edificios existentes. Nosotros lo que hacemos es replicamos, como decíamos, la parte de los técnicos son arquitectos. Entonces, bueno, vamos a Google Earth y le hacen una aproximación educada, o sea, no es cualquier cosa, esto tiene las proporciones que tiene que tener, saber cómo tiene que verse, suficiente para dar contexto. Después están los edificios que están diseñados al detalle, por ejemplo, la que mostré hoy, el naranja y el blanco que se ven ahí. Esos seguimos instrucciones, seguimos el plano, las determinaciones, verificamos con los arquitectos y con el desarrollador, y ahí replicamos algo que está 100% diseñado. Y después, por ejemplo, el edificio que está allá en la esquina, donde está el techo cuadrado, que se ve, ese edificio son placeholders, ¿no? ¿Qué es esto? El desarrollador tiene mucha tierra, ¿no? Entonces, por ejemplo, quiere promocionar esa tierra, pero no tiene tiempo ni recursos para contratar a un arquitecto para que le haga un proyecto que va a demorar, no sé, 6 semanas en darle un diseño. Todavía, ¿qué es lo que pasa? El desarrollador le dice, bueno, tirame algo más o menos. Entonces el arquitecto ya sabe que si le tira algo más o menos, después va a venir otro socio de la empresa y le va a decir, esto está mal diseñado, porque lo hicieron bien, ¿no? Entonces, un poco el arquitecto es responsable de que eso tenga rigor arquitectónico, ¿no? Lo que hace el desarrollador es, nos llama a nosotros lo que hacemos es, ponemos algo posible, que se vea como tiene que verse, ¿no? Que sea de vuelta una aproximación educada. Por supuesto que no tiene rigor arquitectónico, nosotros no hacemos una planta o corte, nada. Entonces, ¿pero para qué sirve esto? Para que el desarrollador pueda contar la historia de ese proyecto en contexto, ¿no? La volumetría es correcta, el volumen capaz es correcto, sigue normativa, pero además tiene la ventaja de que vos podés contar la historia de que, bueno, por ejemplo, acá vos tenés la peatonal que está allá atrás, que eso sí está diseñado, ¿tá? Podés contar que es un cruce de 2 avenidas, que va a mostrar la distancia del proyecto
a las oficinas de Google, me lo en cuadras, podés mostrar que hay una estación de internet allá abajo, te permite contar la historia del contexto, o sea, el location, que es una de las cosas, location, algo que usa mucho la gente que vende real estate, que te permite acá contar la historia en detalle del proyecto. Entonces, usan esta herramienta para fondear este proyecto, que después, eventualmente, contratan a un arquitecto verdadero y le hace un proyecto realizado en detalle, después nosotros realizamos en el general. Entonces, esa es un poco la funcionalidad. Creo que te bastante para qué se usa, cuáles son las audiencias, cuáles son los usos y algún detalle técnico. Y por el modo votando, porque ahora la gente que sabe enseguida. Gracias. Buenas, soy Diego Sosa, soy director de operaciones en Estudio RD. Y antes de que Lucía y Rodrigo presenten un poco cómo trabajamos en Unreal, les quería contar por qué una empresa como Estudio RD, que nació para hacer representación de arquitectura, renders y videos tradicional, incorporó Unreal como herramienta de trabajo fundamental. Básicamente hoy es nuestro producto estrella. Y los motivos fueron dos: la inquietud innovadora y la escala. La innovación es parte de la raíz de Estudio RD. Promover tecnologías nuevas siempre estuvo en nosotros. Hace algunos años, unos cuantos, Hilario cayó una vez en el estudio con un DK2, que era un headset para VR, de las peores cosas por hacer andar. Era imposible, de 4,5 de 5 no conectaba y no funcionaba. Cuando el HDMI era la peor cosa para conectar el monitor, el DK2 usaba HDMI. Y ya dijo, vamos a hacer VR, vamos a presentar arquitectura con VR. La arquitectura se va a mostrar VR. Empezamos a hacer muchas pruebas y metimos algunos proyectos chicos al principio. Y dijimos, es la única forma de un arquitecto poder vender un proyecto con esto. La realidad nos volvió un poquito y nos dimos cuenta de que no pasaba. Y no entendíamos por qué. Y el problema era la escala. Un proyecto de arquitectura tiene pocos discursos y pocos interlocutores. Entonces, no justifica generar un modelo, un virtual, un gemelo, para poder mostrarlo. Esto cambió en el 2019 con dos proyectos que nos trajeron la escala. Uno es National Landing, que estábamos viendo hoy, y otro es un proyecto que se llama City Bridge, que nosotros es un proyecto de vida completa. Empezamos digitalmente y el proyecto está construido hoy completo, 4 años después. Y cuando digo escala, es precisamente por lo que decía Hilario. Muchos interlocutores, proyectos gigantes, y Unreal es la herramienta específica para poder hacer eso. Con las herramientas tradicionales no íbamos a poder mostrar los proyectos. No había forma con 3D Max, que era la herramienta que usábamos, poder mostrar una ciudad de tamaño. Y los sistemas para poder mostrarlo, que en un principio iban a ser DR, necesitaban Unreal. Ya habíamos trabajado un poco con Unity, pero incorporamos Unreal y Unreal nos dio la solución de escala. ¿Qué pasaba con Unreal? Nosotros somos una empresa visual, tenía que verse bien. Y empezamos conflictos. Hacer que las cosas vinieran bien no garantizaba que funcionara, no podían correr. Y ahí es donde tuvimos que cambiar la forma de trabajar, y los arquitectos y artistas digitales que tenemos nosotros tuvieron que ceder, y los desarrolladores de juegos y nuestros artistas técnicos darnos las herramientas para poder lograr que visualmente funcionara. Y ahí aprendimos, empezó a cambiar el vocabulario nuestro, y aprendimos la palabra performance. Para hacer 3D no precisamos performance, para esto sí. Y junto con performance vino optimización. Y esas piezas son fundamentales para poder lograr buena calidad visual y que esto corra fluidamente. Nos obligó a trabajar diferente. Yo soy arquitecto y tengo el mismo vocabulario que los artistas 3D cuando venía trabajando toda la vida. Y de golpe tuve que aprender a hablar con desarrolladores de videojuegos que hablan otro lenguaje totalmente diferente. Tener
gente intermedia, que son los artistas técnicos como Rodrigo, son un nexo entre las patas y generan los blueprints y los equipos con los que podemos resolver esos problemas. Y bueno, y así poco a poco fuimos incorporando Unreal en nuestro día a día y les garantizo que no hay vuelta atrás en la forma de poder dar visualización y mostrar proyectos de arquitectura hoy sin el camino. Ahora los voy a dejar con Rodrigo y Lucía, que van a profundizar un poquito en algunas de las palabras que mencioné yo hoy. Que no sé si van a quedar salir o quieren estar acá. Sí. ¿Se escucha si hablamos desde el micrófono? ¿Escuchan a Rodrigo? Sí, se escucha. Excelente. Gracias. Bueno, como mi nombre es Rodrigo, compañera Lucía, vamos a hablar un poquito de lo que comentaron Hilario y Diego adecuadamente, de cómo eso se pasa a algo ejecutable y utilizable. Nada más, ¿no? Claro. Yo soy arquitecto también de formación, de grado, y me dedico a hacer el vínculo en la parte técnica y artística, precisamente para eso, para poder hablar ambos idiomas y que nada se pierda en la traducción. Saber qué es lo que se necesita actualmente, qué es lo que puede llegar a buscar nuestro director artístico o nuestros artistas, y poder encontrar una solución que haga consideraciones para ambos lados, que no pierda performance mientras estoy trabajando y que se vea realista. Y bueno, yo soy Lucía, también soy arquitecta y trabajo en el estudio como parte del grupo de arquitectos. Haga un poco del punteo, vamos a hablar de una presentación de 4D, un poco más de qué se busca con esta herramienta, el caso urbano y complejidades y requerimientos a nivel técnico y de gestión de información, una presentación de la herramienta que utilizamos con Real Engine, como comentó Diego, cómo se resuelven las complejidades y los requerimientos que encontramos para el caso urbano en la herramienta que estamos trabajando, una consideración de cómo se está trabajando a nivel de definición Digital Twin en la parte académica, en el ámbito académico, más que nada para, cuando hablamos de nuestro producto, poder estar en el marco de lo académico y que se entienda cuando hablamos con otras personas y que poder comunicarnos mejor eso. Y un poco de pasos a futuro que tenemos en eso. Como comentó Diego e Hilario, el estudio 4D, el valor que agrega es una visualización arquitectónica de alto impacto. Cada pieza que Estudio 4D genera cuenta una historia e impacta al visualizador. Cada vez que se ve, llama la atención y es memorable. Y de vuelta, como se comentó, llegar a esa escala, a ese nivel de detalle, en una mamut de proyecto como es National Landing, y que cada esquina, cada pieza, cada historia que se va a contar pueda tener ese nivel de detalle y ese impacto, tenemos que tener en consideración vegetación que se diseñó por cada especie, cómo es el cordón, dónde está el estacionamiento, qué semáforo va, dónde va el espacio de retail, de alimentos, y ver que poder llegar a la escala de poner una marca en una mesa, porque eso perfectamente puede llegar en una pieza de comunicación. Y con esto tenemos la necesidad de contar esas historias que sean con una calidad visual estándar de muy alta calidad y que sea consistente en los distintos outputs que el cliente puede pedir. Y esos outputs pueden ser un Experience Center, que esto es donde presentan los proyectos a los inversores de National Landing, que los requerimientos que necesitamos son una gran calidad visual, porque eso es estudio 4D, calidad visual,
robustez cada vez que se enciende y se ve una pieza de estudio 4D que funcione, porque acá, cuando lo presentan, pueden cerrar un negocio de miles de millones de dólares y tiene que funcionar cuando tiene que funcionar y no puede haber lugar a fallo. Y cualquier pieza que nosotros generemos, video o una experiencia interactiva, puede terminar en una pantalla como la que pueden ver en el fondo, de 5 metros por 2 metros aproximadamente, que en un render de un Full HD no se nota tanto el detalle, pero cuando se va a esa escala, podés ver un detalle extremo que es muy complicado de gestionar. Y tiene que correr a una tasa de refresco como mínimo de 30 Hz para tener un poquito de margen, porque siempre pasan cosas. Aparte tenemos imagen estática, que es lo mismo, cuando ellos nos piden una imagen, a veces no comentan. Va a web, va a ser impresa para CD Center, pero nosotros generamos un video por cuenta propia, se lo enviamos como cortesía y terminó siendo de su campaña de marketing. O sea que nuestra pieza no sabemos qué vida va a tener dentro de su empresa. Y esto es lo mismo con cada tipo de... La calidad visual, como estoy viendo, es estándar, extrema, y tiene que funcionar constantemente. Como comentaba Diego, eso empezaron las dudas de cómo lo gestionamos, cómo hacemos, qué herramienta utilizamos, y acá dijimos, vamos a probar Unity, probamos algunos otros tipos de motores de videojuegos y nos decantamos por Unreal, porque está hace mucho tiempo. El primer Unreal Tournament se terminó en 1996, ya se empezó a desarrollar de antes y está patent tested, como se dice en la industria. Capaz que alguno acá ya reconoce algunos de estos juegos. Son de extrema gran escala y de una calidad visual para su momento también extremadamente alta. Y aparte, la gallina de los huevos de oro del momento de Unreal, Fortnite, que nos dio la guía de este tipo de experiencia puede ser un servicio vivo y puede ser gestionado a gran escala y con outputs recurrentes. Fortnite tiene seasons cada tantos meses que se mantiene lo anterior y se agrega información. Y eso nos dio idea. Aparte de las bondades de Unreal, que es de código abierto, eso significa que tiene un repositorio en la nube, pueden bajarse esa información y, por ejemplo, CAE, que es una empresa de entrenamiento para pilotos, se contactó con Epic, que es la empresa madre de Unreal. Nosotros estamos interesados en la parte del pipeline gráfico que queremos incluir en nuestros procesos de gestión de por medio y trámites, y se puede incluir partes de esa herramienta en pipelines y herramientas de estarse haciendo trámites por Unreal. No está solo. Epic tiene un ecosistema de aplicaciones que dan soporte a la generación de contenido, como es Reality Capture, que es para fotogrametría, Twinmotion, que es casi que el punto de entrada para visualización arquitectónica, tiene un contacto y un vínculo muy fuerte, muy rápido con Revit, con Rhino y con los demás. ArtStation es una plataforma de artistas donde suben el arte que generan, y aparte tiene una plataforma de educación que ahí hay mucho tutorial que se puede seguir. Aparte está Quixel y Sketchfab, que son plataformas de modelo. Usuarios generan contenido, lo suben, y en Sketchfab se puede monetizar. En Quixel es propietario, o es más cerrado que Sketchfab. Se genera mismo aparte de la bondad en los últimos años, Unreal empezó a abrir las posibilidades de output que puede tener, por ejemplo, eventos en vivo o virtual production. Esto es no sé si alguno está en el mundo de la música electrónica, este es el cue de deadmau5, es uno de los DJs de electrónica más importantes del momento,
y utiliza Unreal Engine para simular y ejecutar sus visuales antes y durante el proceso. Por eso, Unreal, si necesitas que algo corra en el momento y te querés asegurar, es la herramienta para ir. Aparte, está Moment Factory, que en las instalaciones interactivas también utilizan Unreal como decía, de poder vincular Unreal con third parties, con otras aplicaciones. Esto es una simulación, una captura de ERSIM que se utiliza para entrenamiento de robótica, para generar datos sintéticos. Esto lo que está haciendo es captura los pases de renderizado de Unreal, los guarda, por ejemplo, el que está a la izquierda, blanco y negro, es el pase de profundidad, el que está en el medio es una segmentación, y el que está a la derecha es el punto de vista que está teniendo el auto azul. No es el auto azul. Eso luego se da como input a una red neuronal y se puede entrenar y trabajar con eso. Yo con la parte de robótica, aparte de arquitecto, tengo inquietudes en la parte de electrónica y demás. Se puede vincular con ROS. No sé si alguno ya ha trabajado o lo he sentido nombrar. Unreal es extremadamente versátil y, como comentaba Diego, el punto de entrada de Unreal fue la parte inmersiva. Al momento, Unreal puede generar aplicaciones para Android, que pueden estar en un Quest, puede generar para HoloLens, Windows y Linux, desde un archivo madre, que se desarrolla una vez y se puede ejecutar packages en muchas plataformas. Esa versatilidad fue lo que nos llamó la atención para poder trabajar. Y para lo que nos compete la parte de arquitectura, Unreal Engine tiene un vínculo muy fuerte con software KDB, por ejemplo, Revit o Rhino, con el protocolo IFC. Rhino se puede hacer, tanto Rhino como Revit, se puede hacer un vínculo real time, que modificas en Rhino, se ve en Unreal, modificas en Unreal, se ve en Rhino. Y todo esto se da por, no sé si se llega a notar, por un plugin que se llama Datasmith, que esto lo que permite es lo que ejecutamos en Revit, pasarlo por Datasmith y algunos procesos más, y tenerlo en Unreal. Esto lleva el concepto de garbage in, garbage out. Si vos le haces que entre basura, va a salir basura. Si tenés consideraciones de modelado donde estás modelando, se puede utilizar en Unreal. Si se modela mal, dependiente de la plataforma, Unreal va a hacer lo que puede, pero capaz que no queda bien. Ahorita sí, para Rhino con renderización de productos, es fantástico, y como todo el software viene con metadata, le podemos agregar metadata, Unreal captura esa metadata, la podemos procesar y podemos mostrar. De un sistema bastante sencillo. Y como comentaba Diego, empezamos a tener todo ese abanico de posibilidades y podemos hacer todo lo que querramos, pero si empezamos a hacer todo lo que queremos, nos vamos a dar con una pared que esa pared se llama hardware, que no importa qué gráfica salga, es como una ruta. Si agranda la ruta va a haber más autos y se va a tapar igual. Así que desde este punto mi compañera Bueno, sobre calidad visual, en realidad nosotros hablamos sobre varios tópicos, que es la iluminación, los materiales, etc. En cuanto a la iluminación, en Unreal nosotros trabajamos con UDS, que es Ultra Dynamic Sky, que lo que tiene Ultra Dynamic Sky es que simula una iluminación real, en tiempo real, de lo que es la iluminación global, es decir, el sol, y la iluminación directa. En realidad, lo que hace es tomar los valores del sol y generar una iluminación con la intensidad y el color que genera el movimiento del sol. También, en cuanto a los ciclos, vos en Unreal podés mover el sol como se ve ahí en GIF, y lo que hace la iluminación global es modificar la iluminación de la escena en base al movimiento del sol. También podemos crear como atmósferas en base a la presencia de nubes y niebla, entre otros factores.
que lo que tiene el Ultra Dynamic Sky es que son, o sea, las nubes también interceden en lo que es la acción y la intensidad del sol. También lo que tiene es la parte de simulación de condiciones climáticas, como por ejemplo lo que es la nieve, que ahí con parámetros se puede modificar la caída de la nieve, la colisión con los objetos, con las superficies, etc. En cuanto a los materiales, ahí por ejemplo ustedes pueden ver rocas, que esas rocas son assets, o sea, son geometrías 3D que ya vienen mapeadas, y nosotros las importamos a Unreal, pero lo que ven en pavimento, que es arena y piedritas, en realidad esos son mapas que tienen normales activadas que generan el desplazamiento en el plano. Y por ejemplo, la intersección entre uno y el otro, o sea, entre lo que sería la arena y las piedritas, es una máscara de desplazamiento que hace que ese límite se vuelva un poco más difuso y tenga como una realidad mucho más compleja. En realidad eso suma a que no tengas que tener todo eso en polígonos, sino que con esas máscaras de desplazamiento y los mapas de normales, vos puedas generar esa misma sensación sin cargar la escena de polígonos. Bueno, acá por ejemplo, nosotros usamos la herramienta Vertex Color, que eso lo que hace es a la geometría se le aplica una máscara de RGB, entonces cada color toma un material y en los límites vuelve difuso la combinación de esos tres materiales. O sea, asume las texturas de tres materiales diferentes y los modifica para que se vuelva como un poco más fluida la intersección entre los materiales. Bueno, en cuanto a Unreal, nosotros podemos sacar de ahí imágenes estáticas, podemos sacar videos, tiene varios outputs, pero nosotros trabajamos mucho con lo que es la experiencia, como mostramos recién. Entonces eso le suma a que la parte de calidad visual tenga mucho en cuenta lo que es la percepción del usuario cuando está utilizando. Entonces eso implica que, por ejemplo, las colisiones es cuando uno se acerca a un objeto y no puede traspasarlo, o por ejemplo la dinámica de fluidos del agua, o el viento cómo intercede en lo que es la vegetación. Todas esas cosas le suman mucho realismo a la percepción del usuario cuando está utilizando la experiencia. Bueno, y por último, en la parte de calidad visual, nosotros trabajamos con el post-process de Unreal. El post-process de Unreal es como si fuese un Photoshop que se le aplica a la escena y te permite modificar parámetros como por ejemplo el color grading, que es la temperatura, las sombras, el balance de blancos, etc. Y a la vez agregarle como efectos cinematográficos, que es lo que le agregaría a la cámara, en la cámara real, que es por ejemplo el destello del sol, la distancia de campo, etc. Y también tiene parámetros de reflexión y de translucencia, por ejemplo la vegetación, cómo le incide el sol a las hojas, por ejemplo. Y nosotros en Estudio 4D trabajamos también con lo que son las siluetas animadas, que simulan ser las personas, los monos, que eso también se activan con el post-process. Bien, y acá vamos a empezar a hablar de cómo podemos ejecutar todo lo que estamos hablando de organizar assets, tirar todo para adentro y que funcione y que se vea lindo. En Unreal, nosotros empezamos a trabajar en National Landing con la versión 4.21, si no recuerdo, por ahí. 19. ¿Cómo pasa el tiempo? Y creo que, si no recuerdo mal, el año pasado, a principios de año, Unreal sacó su versión 5. Con esa versión salieron muchas herramientas que hicieron mucho ruido, todo el mundo estaba emocionado y esto va a ser brutal, y le invocaron. Una de ellas es Lumen, que es la solución para iluminación general en tiempo real, que es el cálculo de rebotes de una superficie a otra. Esta capacidad de poder calcularlo en real time era algo impensado hace pocos años, se necesitaban muchas horas de cálculo para poder hacer eso, y Unreal, con su capacidad técnica, pudo solucionar esto, y fue algo que lo vimos y inmediatamente tenemos que empezar a probarlo. Ya salió en preview y al otro día ya estábamos rompiendo escenas y quemando tarjetas.
Con zapatos no fue necesario. Eso capaz que no, pero bueno, era necesario. Para hacer este cálculo, lo que el Unreal hace por detrás es reduce la complejidad de la escena a algo calculable, que acá se ve, es más o menos lo que hayan hecho render, es como un prepass de V-Ray, genera eso, calcula, hace un ray tracing real por software de esa escena, captura información y luego la compone con el resto de los pases para poder generar esa iluminación sutil. Algunas recomendaciones técnicas para esta herramienta. Si se descargan Unreal, abren un archivo nuevo, Lumen y Nanite vienen por defecto activados. Materiales emissive aportan a la iluminación, que eso en Unreal 4.20 algo no pasaban, había que hacer muchos cables por atrás para poder generarlo. Con Unreal se pone un plano, se pone un emissive, se sube la intensidad e ilumina la escena. Y los ajustes de lo que sería el Lumen están en el tab Lumen Global Illumination, en el actor Post-Process. Si entran en Unreal y empiezan a ver tutoriales, lo van a encontrar que es algo que viene por default en la escena. Para hablar de Lumen hay que hablar también de Ray Tracing, que algo, como hablaba Lucía, de inmersión y ver una escena y percibir de que esto es real, o estoy viendo algo que existe o algo que se capturó con algún tipo de cámara, hay que poder emular todo lo que pasa por atrás. Aquí tenemos en la izquierda reflejos Lumen y en la derecha Ray Tracing, que si lo vemos así a escala rápida, capaz que vemos una o dos diferencias en los reflejos Lumen. Esto no sé si, creo que no se ve el mouse, espero que sí. Quiero que presten atención en esta parte de acá, con el detalle de la sombra, el detalle de la sombra en la silla y el reflejo de los cuadros. Esto utiliza el cálculo de escena más liviana y hace el ray tracing con esa escena y muestra esa escena. Ahora, si prendemos los reflejos ray tracing, ya empezamos a ver que el reflejo acá de la sombra se ve mucho mejor, la sombra de la silla se ve mucho mejor, la definición de los cuadros se ve mucho mejor, pero empezamos a tener consideraciones como los renders, la cantidad de reflejos que soporta eso. Eso se puede hacer, pero hay que empezar a gestionar. Queremos que se refleje 2 veces o queremos tener más cuadros para poner más autos o más personas, y ahí es donde empieza esa gestión de performance que ya hablaba Diego y hablaba Diego. Algunas consideraciones de reflejo. Lumen ya viene seteado por defecto. Los reflejos funcionan por defecto. Los reflejos Lumen funcionan por defecto. Los reflejos Ray Trace por hardware, que es el otro que vimos, es necesaria una tarjeta NVIDIA 1080 o superior. Unreal 5 tiene lo que hace es Ray Trace por software, no por Ray Trace. Puede alocar menos recursos, puede ubicar menos recursos para hacer esos reflejos, pero lo puede hacer con un poquito menos de definición. Es bueno, no es tanto como el hardware, como Ray Trace por hardware, pero es compatible con muchas más plataformas. Por ejemplo, una tarjeta AMD, si tenemos una tarjeta AMD, podemos hacer reflejo volumen. Si no tenemos una tarjeta NVIDIA, no tenemos reflejo Ray Trace. Por ejemplo, el PlayStation 5 está optimizado para AMD y se utiliza Unreal 5 para hacer videojuegos, y van a ver que tiene se va a mencionar muchos juegos con reflejo Ray Tracing, que es por software, no por hardware que ofrece NVIDIA. AMD está haciendo su trabajo para trabajar en eso, y la herramienta que salió cuando se mencionó Unreal 5 es Nanite, que Nanite es una solución de virtualización de geometría. Esto es básicamente nosotros
si menciono ZBrush, capaz que lo agarra, o hacemos un modelo con muchos polígonos, lo importamos en Unreal. Si lo queremos utilizar así como así, va a dar problemas. Lo que hay que habilitarle que calcule Nanite, habilitar el calcular Nanite, lo que genera es una estructura de datos en árbol que hace islas de polígonos y los va actualizando y va haciendo un nivel de detalle sectorizado solo para lo que estamos viendo. Optimiza para lo que se está viendo, optimiza qué triángulos y qué tamaño de triángulos tiene que ver. Si necesitamos que un triángulo tenga un píxel, en ese píxel va a haber un triángulo. Si lo podemos resolver con un triángulo más grande, reduciendo la cantidad de polígonos, Unreal ya por default ya lo hace. Parece genial. Cuando salió, muchas de las preguntas ya se terminó el conteo de polígonos, pero no sería el caso tan fácil. Funciona, ayuda, pero no es tan fácil. Si vemos la imagen de la izquierda, estas dos hojas de puerta a la visual son idénticas, pero si vemos el cálculo de Nanite, vemos que la de la izquierda es mucho más exigente al cálculo de polígonos que la derecha. Y eso es solo porque esta puerta, cuando se exportó con las caras facetadas y no se activó el smoothing de las caras. Ya con ese seteo que no lo hicimos de antes, Nanite hace el mayor esfuerzo que puede, pero no llega. Y si empezamos a tener esa secuencia de detalles, es donde empieza a complicar la querida performance, y ya una 4090 no estaría siendo suficiente. Esto es un ejemplo de un proyecto que estamos trabajando. Si ven acá abajo van a ver una mancha negra. En esto lo que hicimos fue habilitar Nanite en estas casas, solo con habilitar Nanite en estas casas. Lo que vamos a mostrar ahora es cómo podemos llegar a ver qué impacto tienen nuestras decisiones adentro del río. Esto es una captura de Insights, que es un visualizador de performance o de flags que están ocurriendo en el engine, que nosotros podemos hacer pruebas. Por ejemplo, Nanite no está prendido, prendemos Nanite, Unreal hace un cálculo, nos devuelve el control del engine y baja. Esto acá, lo rojo es malo y lo amarillo está un poco menos malo. Acá lo que estamos viendo en este lapso es este cuadro acá, que Unreal, bueno, como es muy flexible, muy versátil, nos da la posibilidad de poder entrar a cada cuadro y saber qué es lo que está calculando, en qué está pensando y cómo se sincronizan esas partes. Por ejemplo, acá está esperando a que se termine un pase de ray trace. Este lapso acá es espacio subutilizado en el GPU o CPU. Algunas consideraciones de Nanite. No es infalible, es una herramienta excelente, pero hay que tener sus consideraciones para que que dé los resultados que se esperan, y hay que pasar muchas pruebas, quemar mucha energía. Viene seteado por defecto en proyectos de Unreal 5 y no funciona con algunas características del pipeline de renderizado, como mencioné. Aparte de ese detalle de las caras facetadas, no se lleva bien con la translucencia. Por ejemplo, si generamos un vídeo y queremos que ese vídeo sea transparente 100%, tenemos que modelarlo con una característica tal que lo podamos separar y decir todo el resto de la casa que tenga Nanite y esos vidrios no, porque si no va a generar problemas. Ese material no soporta Nanite, toda la casa no soporta Nanite, y ahí es donde se empieza un cascade de problemas que es complicado. Bueno,
Y acá empezamos a hablar de gemelo digital más al concepto académico. El concepto de tener un modelo real con un modelo virtual, un objeto real con un vínculo a un objeto en otro espacio, mejor real virtual, y tener un vínculo lo propuso Michael Gibbs por el 2002, no se llamaba gemelo digital, iba algo por Mirror Space Program o algo por ahí, y surgió en el ámbito de manejo de assets, no específicamente de arquitectura, o manejar cualquier tipo de sistema y producto o cosa, cómo se puede manejar mejor. En su presentación, Michael Gibbs define gemelo digital como un modelo virtual a nivel macrogeométrico y un nivel atómico. O sea que ese modelo virtual debería de poder simular cualquier efecto físico que pueda tener ese objeto. Por ejemplo, si le generamos fuerza, ese modelo tiene que responder a esa fuerza. Si le ponemos viento, va a hacer eso, óxido y demás. Al día de hoy, carecemos del poder de cómputo para poder generar ese tipo de cosas, y lo que propone Michael Gibbs para sortear ese límite es una subcategoría que es un prototipo digital. Tenemos ese modelo, pero le cargamos los datos y la capacidad de simular cosas que sabemos que vamos a calcular y que necesitamos para el objetivo que queremos cumplir. Para poder... Una definición que es apta en la literatura académica para el producto que nosotros realizamos podría ser un prototipo digital twin anotado de fácil lectura. Nosotros vemos esto, sabemos dónde está la ciudad, sabemos dónde están las vías, cómo se llaman, podríamos generar algún otro tipo de visualización para hacer un poco más de información. Sabemos dónde está retail, sabemos cómo se llama y sabemos dónde están las zonas. Esto perfectamente puede ser un digital twin, lo vemos, sabemos que lo podemos leer muy fácil, y si se lo presentamos a alguien que no sabe leer plano, no sabe leer un diagrama de electrónica o demás, él lo entiende. Pero esto, a definición académica, también es un digital twin. Puede simular procesos. Podemos tener datos, puede simular, aparte de lo que está, generar cosas a futuro, pero si queremos vender un edificio a un inversor que viene a cerrar y tiene 20 minutos, no podemos mostrarle este tipo de diagrama, o podemos mostrarlo, pero no es efectivo. Y ahí es donde entra nuestro producto. Y algunos pasos a futuro de largo y mediano plazo es visualización de datos en tiempo real, por ejemplo, un feed de una cámara de tránsito, simulaciones dentro del prototipo, por ejemplo, agarrar información de esa cámara de tráfico, segmentar los vehículos y saber cuántos autos hay, y si modificamos algún parámetro, poder simular esa cámara, saber qué tipo de auto va a pasar, van a pasar más coches que camiones, por ejemplo, y un ejecutable multiplataforma, que como vimos en Unreal, podemos sacar un ejecutable en Oculus, Linux, podemos tirarlo en Android y tener un archivo madre que necesitamos algo en Android, un clic y sale. Necesitamos un video, un clic y se puede ejecutar. Eso es extremadamente ambicioso de nuestra parte, si no tiramos alto, ¿a qué lo estamos haciendo? Y dijimos, a corto plazo nos propusimos optimizar los procesos de generación de modelos, que esto puede ser tanto con herramientas procedurales, Houdini o Blender con Geometry Nodes, o algún otro tipo de Rhino también es capaz de generar estas cosas, porque todo lo que nosotros desarrollamos puede tener varias versiones, y como dijo Diego, como dijo Hilario, están vivos, están continuamente cambiando, y para un edificio, si me equivoco, 1800 tiene
5 versiones que van corriendo, no, esta no, cambiala, y cada versión tiene su particularidad. Y eso lleva tiempo para poder reducir ese tiempo que estamos trabajando. Ingesta de datos estáticos, como mostramos ahora, del tránsito y zonas verdes, y optimización de frame rate, porque no está bueno tomar gráficas, y tener ese margen de frame rate siempre nos permite a Lucía, a los creativos o como artistas, dar un poquito más. Y ese es el trabajo que tenemos continuamente en ITEP. Siempre nuestro trabajo es que se luzca en la gráfica. Nuestro trabajo es, yo te doy margen, sé libre, pero cuando ya no sé libre, vamos a trabajar juntos para ir un poquito más atrás. Y en resumen, como para puntos de esta charla, que se llevan 3, estoy extremadamente contento, que Unreal es muy versátil, que es posible llegar a estándares de calidad extremadamente altos. Se está generando, no sé si vieron Mandalorian, Unreal está dando una calidad de pixel final. Lo que se renderiza en Unreal, nosotros lo vemos en Netflix. Nanite es una buena herramienta, pero no es infalible. Hay que tener cuidado con algunas consideraciones y solo comprender ese botón no es suficiente, hay que trabajar un poquito más. Hay tantos prototipos de gemelos digitales como hay casos de uso. Si nosotros queremos hacer una simulación de tránsito, es un prototipo de gemelo digital. Si queremos hacer una simulación de peatones, es otro prototipo. Y puede haber tantos como casos de uso. Y para Estudio 4D nos encanta hablar con gente y decir qué cosas tienen para hacer, qué se les ocurre con esta herramienta, sea gemelo digital o Virtual Production. Quiero hacer un cubo como Deadmau5, siempre nos encanta escuchar ese tipo de cosas. Acá, algún contacto, pueden contactar a Lucía, a mí, Dario, Diego, sin ningún tipo de focos. Así que muchas gracias por la atención y espero que haya sido de su agrado.